Las elecciones del medio mandato sí que tienen un efecto para los inversores, que se llaman así porque se celebran justo a la mitad del periodo presidencial e históricamente han mostrado un efecto sobre el mercado de valores. Las elecciones que van a ser ahorita en noviembre, ahí van a ser elegidos los miembros del Senado, de la Cámara de Representantes y gobernadores de 34 de los 50 estados. La importancia política de esas elecciones es que quien quiera que llegue a controlar la Cámara o el Senado va a controlar prácticamente la agenda del país, porque la capacidad de un presidente para cumplir con todos sus planes tendrá mucho que ver con si su partido controla o al menos tiene la mayoría de los puestos en las dos cámaras del Congreso. En este canal no nos gusta hablar de política, así que el único propósito de este video es contarles de 3 maneras en las que esas elecciones del medio mandato presidencial pueden impactar al mercado de valores y al desempeño de tus inversiones. Bienvenidos al canal de la educación financiera Luis Sigma Show. El mercado de valores no ha tenido el mejor desempeño, seamos honestos, en este 2022. Tan solo el indicador S&P 500 ha perdido aproximadamente un 11% de su valor en lo que va del año. Y la mala noticia de hoy es que se aproximan las elecciones del Senado y Cámara de Representantes, las cuales normalmente afectan el mercado. Independiente del resultado obtenido, es de esperar que el desempeño de las secciones mejore apenas se termina toda la contienda electoral y con eso se vaya a aliviar un poco como esa tensión política que se genera alrededor de toda la situación. Esto es algo que ha pasado por siglos. Por eso, el segundo año del mandato presidencial tiene un patrón, digamos, predecible, porque significa que el rendimiento promedio de las acciones va a tender a caer en el segundo y tercer trimestre de ese año y además va a haber una volatilidad muy elevada, pero que luego va a continuar con un repunte del mercado de valores hacia el final de año y la primera mitad del año posterior. Tomemos como ejemplo lo que ocurrió en el 2018, cuando los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes. En ese momento el Partido Republicano impulsaba medidas masivas para recortar impuestos, apuntándole a que la tasa de desempleo terminaría el año por debajo como del 4%. Pero en ese ambiente de mucha confianza por parte de los consumidores e inversionistas, estaban haciendo cálculos de que era la recuperación más alta que se iba a vivir después de la Gran Depresión. Todo indicaba que conduciría a un mercado de valores fuerte, pero adivinen, eso no fue lo que sucedió. De hecho, fue todo lo contrario a lo que estaban esperando, porque el mercado cayó un 6.2% en el 2018, en el momento en el que la Reserva Federal elevó las tasas de interés durante 4 momentos y Estados Unidos inició la guerra comercial con China. Recapitulemos un poco lo que pasó en ese momento, y es que esa guerra empezó cuando el entonces presidente Donald Trump decidió subir los aranceles a las importaciones chinas de acero a un 25% y las de aluminio a un 10%. China, siendo la segunda economía más grande del mundo, pues no iba a fingir que nada estaba pasando y en respuesta a las medidas que tomó el gobierno de Estados Unidos, inmediatamente aumentó los impuestos a 128 productos estadounidenses y todos esos impuestos variaban entre un 15 y un 25% en los aranceles, o sea, se estaba haciendo carísimo. Las medidas arancelarias pusieron a tambalear las bolsas de los mercados de ambos países y generaron muchísimas especulaciones sobre el impacto que podrían tener si se ampliaban esos impuestos a otros mercados como la Unión Europea, donde podría tener, ya lo habían calculado, un impacto de hasta 3.000 millones de euros únicamente por subirle los aranceles en esos dos productos, o sea, acero y aluminio. Una de las tantas consecuencias de esa guerra comercial tan ridícula fue el conflicto con Huawei, que terminó en la lista negra para Estados Unidos después de que la directora financiera, que además era la hija del fundador, o es la hija del fundador, fuese detenida en Canadá por petición del gobierno de Estados Unidos. A ella se le estaba acusando por 23 cargos que incluían espionaje, fraude bancario, robo de secretos comerciales y hasta conspiración. Trump en ese momento firmó una orden ejecutiva para declarar emergencia nacional por amenazas contra la tecnología y los servicios de información y comunicaciones, y así de paso estaba autorizando al secretario de Comercio para que prohibiera todas las transacciones que pusieran en riesgo, o más bien que supusieran un riesgo para la seguridad de Estados Unidos o de sus habitantes. Después de mucho negociar, pues bueno, finalmente consiguieron un acuerdo y así pusieron fin a las tensiones comerciales
comerciales. Pero esto es solo una muestra de todo lo que puede ocurrir a nivel político y comercial cuando ocurren elecciones del medio término. Ahora veamos los tres grandes efectos, lo que se podría esperar que ocurra y que por fortuna no incluye ninguna guerra comercial. Son tres. Entonces, el primero es que el mercado de valores caiga antes de las elecciones. El segundo es que aumente la volatilidad y el tercero, que ocurra un repunte posterior a las elecciones. Veamos el primero, y ese primer escenario es que el mercado cae. No es gratuito que el año de las elecciones de mitad de periodo se le llame recesión del segundo año. No es que el desempeño sea dramáticamente malo y tampoco debería sorprendernos cuando las acciones empiecen ahí a flaquear antes de visitar las urnas. En las últimas 15 elecciones, es decir, durante 60 años que han sido analizados, el S&P 500 siempre ha tenido un mal comportamiento con un rendimiento promedio del 0.3%, que es significativamente bajo respecto al 8.1%, que es lo que ha ocurrido desde 1961 hasta el 2001. Segundo, el aumento de la volatilidad. Los inversores debemos estar preparados para un año lleno de muchos baches y huecos en el trimestre que antecede a las elecciones, o sea, este mismo. Por ejemplo, este año, el 2022, fue un inicio muy desafiante para todos los mercados ante las posibles alzas de las tasas de interés por parte de la Fed, que ha afectado especialmente a las empresas de tecnología porque fueron las que denominaron toda la recuperación económica post-pandemia. Esto generó muchísima preocupación, y viene generando mucha preocupación y miedo a los inversionistas porque empiezan a temer una desaceleración general a medida que se toman muchas más medidas para controlar la inflación. Históricamente, los mercados bursátiles han tenido estas oscilaciones en los años de elecciones intermedias y al igual que los rendimientos bajos, las acciones han sido muy volátiles, especialmente en el segundo y en el tercer trimestre de un año electoral intermedio. Un ejemplo de cómo aumenta la volatilidad en este periodo político fueron las elecciones del año 2010, en el que el promedio industrial Dow Jones se desplomó 1000 puntos, aunque al mismo tiempo también estaba ocurriendo en la Unión Europea un castigo durísimo porque habían entrado en crisis cuando intentaron rescatar al gobierno de Grecia, que ya se había declarado en bancarrota, cuando se le venció el plazo para pagar la deuda que tenían ante el Fondo Monetario Internacional. El tercer punto es el repunte posterior a las elecciones. Esta es una historia totalmente diferente y muy atractiva, porque en esos mismos 60 años en los que estudiaron el comportamiento del S&P 500, encontraron que ha traído un espectacular retorno del 16.3% en los siguientes 12 meses consecutivos, pero son especialmente los primeros 3 meses, apenas pasan las elecciones, es decir, diciembre, enero y febrero, los que históricamente han mostrado los mejores resultados. Este crecimiento ha sido estudiado múltiples veces, concluyendo que el comportamiento esperado es un rendimiento del 6.1% en el cuarto trimestre de los años electorales, o sea, octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? Luego viene un aumento del 7.5% en el primer trimestre y finalmente del 4.2% en el segundo trimestre del año siguiente. O sea, esto sería lo que podríamos esperar para el segundo trimestre de 2023. Queridos inversores, no se preocupen tanto, por favor, ni pierdan su energía en las noticias sobre los resultados de las elecciones, porque en cuanto pasen, sus carteras volverán a la normalidad y hasta podrían crecer. A pesar de que no es claro por qué ocurre esto, no tenemos idea, en todos los estudios el resultado siempre es el mismo, o al menos 9 de cada 10 veces, como lo expuso el Journal of Wealth Management en 2019, sobre un análisis que hicieron entre 1954 y 2017. O sea, al menos 9 de cada 10 veces. Los chances son muy altos. Un buen ejemplo de esto fue el repunte que hubo en el año 1990, que fue un año de elecciones, por supuesto, en el que las acciones cayeron un 14%. Estados Unidos estaba luchando contra una recesión porque venía de toda esta crisis financiera de finales de los 80 y además empezaba a gestar la guerra del Golfo y los consumidores estaban perdiendo la confianza en medio de la crisis del petróleo. Cuando las acciones cayeron casi un 14% durante ese verano, mientras la nación luchaba contra una recesión y habían altos niveles de desempleo y una dolorosa crisis,
Los siguientes 3 meses después, las acciones subieron un 8.5% y luego subieron otro 15% en los siguientes 3 meses posteriores. El índice Dow Jones llegó a los 3.000 puntos poco después y los inversionistas se sintieron nuevamente animados porque coincidencialmente la Fed había bajado las tasas de interés para ayudar a que la economía volviera a encarrilarse. En conclusión, el efecto de las elecciones de medio mandato es prácticamente predecible, o al menos eso es lo que nos muestra la historia. Y a pesar de que el entorno político y económico es totalmente diferente cada 4 años, este 2022 la tendencia en la política y en la economía está enviando señales totalmente contradictorias. Por un lado, los candidatos demócratas hablan de que la cantidad de puestos de trabajo que se han generado junto con los aumentos salariales son buenos para la economía, pero los candidatos republicanos están súper preocupados y su principal tema es la inflación, que recordemos alcanzó la cifra más alta en 4 décadas y pues está transfiriendo ese aumento de precios a necesidades básicas como gasolina, alimentos y facturas de electricidad, simplemente porque el dinero ha perdido valor. En el entretanto, el presidente Biden obtuvo una victoria legislativa con la aprobación de la ley de reducción de la inflación, pero todavía tenemos que esperar los resultados de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, que será el 20 y 21 de septiembre, en el que podrían conformarse con un aumento de la tasa de 50 y hasta 75 puntos básicos. Eso significa que los fondos federales estarían en un rango entre el 3 y hasta el 3.25%. Yo no tengo idea cuál de los dos partidos políticos tendrá más puestos en la Cámara de Representantes o en el Senado, tampoco es del propósito de este canal, y cada elección intermedia pues tiene sus propias peculiaridades y sería muy difícil cronometrar el mercado y predecir exactamente lo que va a ocurrir. Así que la conclusión de este video sería más bien una invitación a mantenerse firmes para evitar tomar decisiones precipitadas antes de noviembre. Recuerden, la historia y los números nos han mostrado una y otra vez lo que es muy probable que ocurra y que vendrían cambios en los rendimientos de las acciones y los bonos de aquí hasta noviembre. Pero al igual que una tormenta, luego saldrá el sol y ojalá sea de una forma muy brillante, porque ya sabemos que en el largo plazo esto no va a tener un impacto significativo en las carteras. Esto es todo por hoy, nos veremos en la próxima entrega del jueves y no olvides darnos un me gusta. Adiós.